Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros. Continuamos con la serie ¿Es cristiano el catolicismo? Y en esta presentación, que la podríamos colocar adjunta a la presentación del sacerdocio, vamos a estar trabajando en cuál es el sentido de la Santa Misa dentro de la liturgia de la Iglesia Católica. Ya hablamos en ocasión de la presentación sobre el sacerdocio, que hay algunas distancias y también diferencias que se acentúan referente a cuál sea el punto de uno y del otro entre protestantes y católicos, cuando nosotros vinculamos al pastor que abre la palabra de Dios para estudiar la inspiración de la Biblia, mientras que la Iglesia Católica celebra en la misa a través del sacerdote la liturgia de la Santa Misa. Y de hecho, cuando definimos sacerdote, mencionamos que es aquel que ofrece el sacrificio de la misa. En esta presentación nos vamos a concentrar ya no tanto en la parte sacerdotal a la cual ya definimos. Sin embargo, si por alguna razón alguno de los televidentes o teleoyentes se perdió dicha presentación, digamos que el concepto de anciano y sacerdote está bien marcado en el panorama del Nuevo Testamento, pero jamás se utiliza uno por otro. Es decir, toda vez que se habla de un anciano no implica el concepto de sacerdote, y toda vez que la Escritura refiere al concepto sacerdotal, jamás está refiriéndose a ese aspecto como anciano. El concepto hiereus o hiereus del griego neotestamentario jamás puede ser un sustituto de presbítero, y ese es un aspecto sumamente importante para que nosotros lo clarifiquemos. Dichas esas estipulaciones, nosotros vamos a entrar en el concepto de la misa, que es un concepto bien puro de la Iglesia Católica y sumamente distintivo, y a su vez uno en el cual nosotros no encontramos un parangón dentro del panorama bíblico en el Antiguo o el Nuevo Testamento. La Iglesia Católica lo califica como el sacrificio de la misa y sostiene que es una representación del Calvario. En nuestra presentación, en varias ocasiones, habremos de utilizar esta versión del catecismo. Y en esta versión hispana del catecismo la vamos a encontrar entre los números universales de la versión catequética de la Iglesia, entre el 1359 y vamos a invadir hasta la página 1377. Estos números pertenecen a la versión internacional del catecismo. Básicamente nosotros nos encontramos que esos números, codificados a través de diferentes versiones, no importa que usted la pueda leer en portugués, en inglés, en español, en japonés, va a decir lo mismo. Por esa razón no voy a estar usando en esta presentación paginación, porque impondría una limitación lingüística mayor a la transferencia universal de estos datos. Vamos a hablar brevemente acerca de los emblemas que se utilizan. Como ex monaguillo, cuando les conté en la primera presentación, estoy familiarizado con algunos de los términos como cáliz u hostia, que simboliza el corazón de nuestro Señor, desde el cual fluyó la sangre expiatoria del Señor. Pero básicamente cuando nosotros hablamos del sacrificio, o la Iglesia Católica, mejor dicho, habla del sacrificio de la misa, quiero decirles que habla del cáliz, la pátena, el copón, el concepto de agua y vino, el lavabo y también la bandeja de comunión y la campanilla o campana, y muchos de estos objetos van a estar presentes en la medida que los mencionemos aquí.
El cáliz básicamente representa la copa usada durante la Santa Misa y contiene la preciosísima sangre de Cristo en la concepción católica. La pátena es la que el monaguillo utiliza, para poner la forma sagrada de la hostia en la visión católica y distribuirla entre los creyentes. Y de hecho, cuando lo hace, es que ya está en la concepción católica transformada en el cuerpo y la sangre de Cristo. El vaso sagrado, el copón, que se emplea para colocar las formas sagradas, muy especialmente cuando se guardan en el lugar central del altar, que es el sagrario. Y también allí se utilizan los vasos, pequeños recipientes en los cuales se lleva al altar el vino y el agua para la celebración de la Eucaristía. Y de hecho, básicamente, esa es la palabra que utiliza el catecismo para representar y hablar acerca de la misa. El lavabo es el recipiente en el cual el sacerdote se lava las manos en forma simbólica, no porque tenga las manos sucias o manchadas o algo así, sino porque este es el ritual que implica un deseo de purificación. Y luego, con el manutergio, el sacerdote habrá de secarse las manos después de haber operado la función sagrada en la liturgia católica. La campanilla es la que se toca en el momento de la consagración y sirve para concentrar aún más la atención en la misa o la Santa Misa, como la llama la Iglesia Católica. Quiero decirles que a su vez el católico común utiliza en el momento de la misa libros como el misal, que contiene referencias a pasajes bíblicos conectados con la cena del Señor. La Biblia no habla de la palabra misa, pero vale la pena tener en cuenta las distancias. Y luego está la bandeja de comunión, que es la que utiliza mayormente el ayudante o el asistente al sacerdote para evitar que cualquier forma sagrada caiga al piso en el momento de administrar la comunión. Y básicamente no tengo tiempo en esta presentación muy rápida de detallar algunos otros detalles de la misa. Pero es prudente que nosotros entendamos ahora y vayamos a lo que dice el catecismo. Y voy a leer aquí en la página, o digamos en el inciso 1367, la página puede variar, pero en el inciso 1367 dice lo siguiente: este mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz, es contenido e inmolado de manera no cruenta. Es muy interesante la forma en la cual el catecismo se va acercando a la temática. Dado que quien lo reparó en la parte histórica conoce las declaraciones de Hebreos y las declaraciones que están en las Sagradas Escrituras, que indican que fue hecho una vez y para siempre, el catecismo se acerca a tratar y tocar el tema como si llevara una concepción bíblica y luego se aleja, porque definitivamente la misa es una recreación del sacrificio de Cristo y en sí hay una contradicción semántica en la práctica, porque algo que fue hecho una vez y para siempre no necesita ser repetido. Por lo tanto, aquí está un problema. Pero vean cómo la versión del catecismo va acercándose al punto y alejándose y poniendo acercamientos y distancias. En la
sección 1364 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice: cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo. Y esta se hace presente el sacrificio que Cristo ofreció una vez y para siempre en la cruz. Observe lo que dice. Está citando la Escritura. Sin embargo, no hay paréntesis aquí. Ni hay cita de la epístola a los Hebreos. Coma. Permanece siempre actual. ¿Cuántas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz? No sé si usted comprende lo que está pasando aquí. Se está diciendo que fue hecho una vez y para siempre. Se está citando la Escritura sin mencionarla, pero luego se añade algo estrictamente contradictorio cuando dice: ¿cuántas veces se renueve en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado? Se realiza la obra de nuestra redención. Estimados amigos y televidentes, quiero decirles que aquí nos encontramos con un aspecto de una consubstanciación contradictoria. No hay repetición de algo que fue hecho una vez y para siempre. No se puede reparar ese aspecto porque fue hecho una vez y para siempre. Y eso fue lo último, lo total, lo único necesario. Pero ahora entramos en un aspecto realmente crítico y es el concepto de la transubstanciación. Es una doctrina que toca un aspecto que yo diría invade el concepto mágico y está en la sección 1376, casi culminando la versión de la sección en la cual se habla acerca de la acción de gracias en el catecismo. Dice así la versión editada por Joseph Ratzinger, 1376, este inciso. Dice: el Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción. Repito este concepto. Dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, que declara que de nuevo el Santo Concilio, por la consagración del pan y del vino, se opera el cambio de toda sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. Transubstanciación. Es decir, lo que la Iglesia está diciendo aquí en el Catecismo, en la sección o en el inciso 1376, es que en el momento en el cual se produce la oración consagratoria, aquello que usted ve como una pequeña porción de pan se transforma en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Quiero decirles que cuando era pequeño y llegué a ser monaguillo y se me explicó el sentido de lo que significaba la hostia, la consagración, la transubstanciación, la oración sacerdotal,
Y cuando llegaba ese momento, miraba la hostia pensando que en algún momento comenzaría a latir, a pulsar o a ver pulsaciones, porque básicamente en mi mente semi-infantil consideraba que era el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pero esto es lo que afirma la Iglesia Católica. Esto no es Harry Potter, esto no es ningún libro de magia o algo por el estilo, no. Este es el catecismo, estamos citando el catecismo de la Iglesia Católica en la sección 1376, y básicamente lo que afirma aquí es que la oración cambia la sustancia de lo que era antes de la oración a lo que es después de la oración. Antes era pan, ahora es cuerpo y sangre de Jesucristo. Este es un aspecto muy, muy, muy crítico en este punto. En la sección 1333 del Catecismo dice: en el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentra el pan y el vino. Por la sangre de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. No estamos hablando aquí de que el catecismo dice esto es una metáfora, esto es una figura de pensamiento. No, básicamente erradican todo viso de algunos de estos aspectos para centrarlo en algo absolutamente literal. Es el cuerpo y la sangre de Cristo. No es una visión de ficción, no es una visión de metáfora, es fundamentalmente este aspecto. En el 1689 del Catecismo, insiste, la Iglesia expresa entonces su comunión eficaz con el difunto, y este es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se habla del sacrificio de la misa, dice que entre los beneficios que hay está el beneficio eucarístico en favor de aquellos creyentes que han muerto. Y esto lo hilvana con el 1371, sección del Catecismo, también cercana aquí, cuando dice en 1371, el sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados para que puedan entrar en la luz y en la paz de Cristo. Recuerdo cuando me encontraba como pastor en la zona de Ann Arbor, en una congregación hispana, y una muy fiel señora católica, profesora de la Universidad de Michigan, en aquel entonces, hará unos 20 años atrás, esta dama se enteró de que mi padre había fallecido y por su cuenta, sin mediar palabra o consulta, se dirigió a la misa, pagó una misa en favor de mi padre muerto. De paso, mi padre no murió en la fe católica. Mi padre, antes de morir, 6 meses antes de morir, me llegó una noticia muy interesante. Me encontraba dando clases en Colombia cuando mi esposa me llama desde Estados Unidos en ese entonces y me dice: Daniel, tu papá se bautizó. Daniel, tu papá se bautizó. Quedé asombrado. Mi padre se había bautizado. Mi pregunta era, ¿en qué iglesia? El punto crítico era el siguiente. Tenía familiares que eran católicos. Tenía familiares que eran evangélicos. Tenía algunos familiares que pertenecían a la ciencia cristiana. Pero entonces, cuando le pregunté a mi esposa, ¿me podés aclarar ese punto? Ella me dijo: tu papá se bautizó en la iglesia adventista del séptimo día. Fue una sorpresa para mí. Así que cuando lo visité en aquella ocasión, me encontré con que estábamos hablando ya no entre padre e hijo, sino que estábamos hablando entre hermanos en una misma fe y en una misma confesión. 6 meses después
falleció en la fe adventista y llegué al sepelio tarde en avión, pero llegué y participé junto con los hermanos adventistas que al finalizar la semana y predicar en la iglesia me dieron garantías de su fidelidad, de apoyo económico y sus donaciones a la iglesia adventista en la última parte de los años de su vida. Y quiero decirles que me quedé muy satisfecho, emocionado íntimamente. ¿Para qué una misa con alguien que en sus últimos días había descreído todo aquello del pasado y había abrazado la fe? Vale la pena que nosotros analicemos este punto. Hablemos brevemente de la Eucaristía. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de este punto? La palabra no aparece en las Sagradas Escrituras. Básicamente, cuando vamos a la Biblia, Hebreos el capítulo 10:10, es bien claro. En esa voluntad dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Dice, hecha una vez y para siempre. Hecha una vez para siempre. Recuerden esa expresión, porque toda vez que la epístola a los Hebreos repita ese concepto, va a invadir esa fraseología. Capítulo 10, versículo 2, epístola a los Hebreos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Les pregunto, cuando la Biblia dice que ofreció un sacrificio una vez y para siempre, un solo, porque quiero decirles que cuando dice solo y dice hay una pequeña reiteración, hay un roce de pleonasmo, utilizando un buen español aquí. Es insistente el autor para decir que si es una vez no se necesita otra, un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Más, las Sagradas Escrituras dicen que la salvación no implica una acción mediadora de seres humanos ni de sacrificios humanos, excepto el del Señor Jesucristo. Y cuando usted cree en el sacrificio del Señor Jesucristo, eso es todo lo que usted necesita saber para su salvación. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice en 14:12 de Romanos, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pero revisemos el concepto de la cena del Señor. ¿Será que hay algún aspecto que pueda ser confundible en el sacrificio de la misa, como llama la Iglesia Católica, con algunos de los aspectos que se plantean en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Lucas capítulo 22, versículo 19, la Biblia recita las palabras del Señor y Lucas dice, y tomó el pan y dio gracias. Y entonces ahora viene lo que el Señor va a decir después de decir, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Presten atención, por favor. Vean ahora esta aseveración, pero dentro del concierto de las otras versiones de las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió, dio a los discípulos y dijo, prácticamente lo mismo que dice Lucas, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Marcos capítulo 14, versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias, lo partió, les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí.
El apóstol Pablo, en 1 Corintios, el capítulo 11, versículo 24, rememora ese incidente. Lo repite a los corintios, quienes habían tergiversado, casi dislocado la vinculación de lo sagrado en la praxis de la liturgia. Y dice el texto, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahora, sumemos las evidencias. Mateo, Marcos, Lucas, el apóstol Pablo, esto es mi cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Ninguno de ellos dice, este es mi cuerpo. Ninguno. Eso lo dice la Iglesia Católica. Eso lo dice por el concepto de la transustanciación. La transustanciación implica que aquello que no era cambia de sustancia en el momento de la oración sacerdotal para transformarse, dejar de ser una sustancia hasta ese momento, dejar de ser simplemente una hoja afiatada, muy fina y precisa de pan, prácticamente una lámina que se disuelve en el líquido salival bucal y es todo para transformarse en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces allí sí diría el texto bíblico, este es mi cuerpo, pero no dice. Él lo entregó como un memorial sagrado, como un símbolo continuativo del Pesaj, que era el momento en el cual el ángel saltó sobre aquellos que habrían de ser castigados, evitó el castigo, porque ellos creían en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cada uno de aquellos que fue saltado en aquel momento por la sangre del Cordero, encontró la salvación y la redención. Así también nosotros, si confiamos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hecho una vez y para siempre, no repetido, real y concreto en la cruz, alcanzaremos la salvación y la esperanza en el reino de los cielos.